En este primer vídeo tutorial del módulo cajones vamos a proceder a entrar un caso de ejemplo sencillo y a obtener los resultados del mismo, que serán los planos de definición geométrica de armaduras y la memoria de cálculo. En posteriores vídeos se mostrarán las distintas opciones que tiene el programa para configurar el cálculo o para modificar la definición de la geometría de las cargas. Creamos un proyecto de cajón, para eso pulsamos en este botón y elegimos la opción que permite crear un caso nuevo utilizando un asistente. Validamos este diálogo en el que se elige el sistema de unidades empleado, la normativa, que en este caso utilizaremos la española, y otras opciones diferentes de configuración. Podemos en este diálogo, si lo deseamos, crear unas cadenas de identificación del proyecto, de la estructura y del elemento estructural y elegir entre las distintas funcionalidades o tipologías que ofrece el módulo. En este caso elegiremos, por ejemplo, un cajón con aletas. Validamos el diálogo y nos aparece este asistente que nos permite introducir la geometría del cajón de forma simplificada. Vamos a entrar unos valores. Será un cajón de 10 metros de longitud, 8 metros de anchura. Le ponemos un esviaje de unos 80 grados y introducimos los cantos con los que pretendemos encajar esta estructura. Le damos una altura de tierras encima del dintel de 1 metro y una altura total del cajón de 6 metros. Y pulsamos el botón Generar cajón, que lo que hace es, por defecto ya nos ha completado la entrada de datos de la geometría, que es la que ahora podamos verificar. Así vemos que en el diálogo de planta el programa ya nos ha introducido las coordenadas de definición de las juntas, que es lo que podemos ver en este dibujo de aquí de planta. El diálogo de cantos también está completado gracias a la información que hemos introducido con la plantilla de generación automática. Las cotas de la misma manera han sido también introducidas en el diálogo de entrada de datos, las cotas superiores del dintel, las cotas inferiores de la solera y las cotas del terreno que va encima del dintel, que en este caso pues corresponde a un espesor de 1 metro de tierras. Podemos también definir las cartelas, que en este caso no estaban entradas. Ahora vamos a introducir unos valores. Quitamos una primera visión en 3D de la forma que tiene el cajón, que como vemos tiene también las cartelas. Como detalles podemos definir unos tacones y unos muretes en coronación o en la solera. Validamos este diálogo y definimos asimismo la existencia de unas aceras en el interior. Este módulo permite tener tráfico carretera o ferroviario sobre el cajón y tener asimismo tráfico en el interior o una lámina de agua. Las aceras quedan aquí reflejadas. A continuación vamos a definir las aletas de acompañamiento para la entrada y la salida del cajón, que estarán en cada uno de los paramentos de entrada y salida del cajón. Y activamos la existencia de 4 aletas y introducimos su geometría. Elegimos una vinculación por empotramiento entre aletas y cajón y copiamos todos los valores en las distintas aletas, de forma que al validar este diálogo vemos ya representadas las aletas en
en el cajón. Con la geometría ya introducida, procedemos a definir las características del terreno, que en este caso aceptamos los valores que nos propone el programa por defecto y completamos los que faltan. En este caso, tal como comentábamos, tenemos un espesor de tierras de 1 metro por encima del dintel, que también se puede apreciar en la figura tridimensional. Procedemos a introducir los materiales. Dentro de la biblioteca de materiales que hay del programa aparecen las distintas opciones que podemos elegir. Y completamos la entrada de datos en lo relativo a las clases de exposición para los distintos elementos que configuran el cajón, el valor de ancho de figura máximo, que podemos calcular automáticamente en función de los valores elegidos anteriormente, y procedemos, una vez ya se ha configurado la geometría y los materiales y el terreno, a definir las acciones que actúan sobre el cajón. Para ello entramos primero las acciones permanentes. Definimos la densidad de las tierras, podemos opcionalmente entrar una carga por efecto Marston y queremos introducir la existencia, en este caso por ejemplo, de 2 aceras y un pavimento. Sería similar a este dibujo que tenemos aquí, para lo cual creamos 3 segmentos de carga con los datos siguientes. Vemos cómo se representan aquí en planta tanto la carga de pavimento, que sería la existencia, la que refleja la existencia de la calzada, como las 2 aceras que hemos introducido en los 2 extremos del cajón. Definimos a continuación las acciones variables. Las acciones variables son de distinto tipo. Por un lado tenemos sobrecarga en tras 2, que aceptamos los valores que nos proporciona ya el programa por defecto. Podemos introducir también la existencia de un nivel freático, dando la cota del agua en ambos hastiales, en nuestras doses de ambos hastiales. Podemos definir también una diferencia de temperatura entre carga superior e inferior del dintel como un gradiente térmico, una acción sísmica, introduciendo la aceleración de cálculo, y en esta parte del diálogo configuramos la acción del tráfico en plataforma y aceras. Para ello damos valor a estas distancias que nos permiten definir en qué parte del dintel se basearán el vehículo pesado y la sobrecarga. Introducimos por tanto los valores correspondientes a la existencia de unas aceras de 1,5 metros de ancho a cada lado y validamos el diálogo. Aquí vemos cómo el programa nos está representando la acción del tráfico, dibujando 2 carriles que pueden estar a un lado o al otro del cajón, o centrados, de forma que el programa tendrá en cuenta las disposiciones que establece la normativa para efectuar el cálculo de la acción del tráfico. También representa el área remanente y las aceras que hemos definido. Procedemos ahora a mostrar el diálogo de seguridad, donde se entran los valores de coeficientes de mayoración y coeficientes de combinación que dejamos por defecto, y nos quedaría tan solo introducir el valor de los recubrimientos geométricos a utilizar para las armaduras, que calculamos de forma que el programa los obtenga automáticamente. De esta manera, salvo las distintas opciones de cálculo, configuración de despiece y opciones distintas de configuración del proceso de obtención de cálculo de esfuerzos, el cajón estaría ya totalmente definido. A continuación, con el cajón ya totalmente definido, tanto en la parte geométrica como de acciones, vamos a proceder al cálculo
del esfuerzos y a la realización de las verificaciones de cada uno de los estados límite que tiene que cumplir la estructura. En el caso del cajón los vemos aquí reflejadas y en el caso de las aletas también están aquí recogidas. Pulsamos el botón de calcular para realizar las comprobaciones pertinentes. Vemos que efectivamente se verifican todos los estados límite exigidos por la normativa, con lo cual esta estructura quedaría validada. Una vez hemos conseguido encajar la estructura, que en este caso ha sido sencillamente una comprobación de un caso introducido, podemos proceder a la obtención de los resultados. Los resultados de los cálculos están constituidos por la memoria de cálculo y los planos de definición geométrica de armaduras y las mediciones. Los planos de definición geométrica se obtienen de una manera muy sencilla. Podemos obtenerlos de forma manual, figura a figura, los alzados, las secciones, los cuadros, los detalles, o pulsar directamente la opción de generación automática que nos va a obtener de forma iterativa los distintos planos. Aquí vemos, por ejemplo, el plano de definición geométrica número 1, donde tenemos una planta de definición del cajón con sus aletas y los cuadros de coordenadas. Tenemos aquí un segundo plano de definición geométrica en el que se presentan los alzados de las aletas y la sección longitudinal del cajón y los detalles de las cartelas, y un tercer plano en el que podemos visualizar otras figuras como sección transversal, longitudinal o una planta de un módulo concreto. Recordemos que este programa permite trabajar con varios módulos de cajón para un mismo proyecto. A continuación pasamos a obtener los planos de armaduras, para lo cual también podemos proceder figura a figura o bien realizar la generación automática de los planos que configuran todo el armado del cajón. Optamos por esta segunda posibilidad y vemos que aquí tenemos en este primer plano una figura de una sección transversal con el armado completo del cajón, la armadura a flexión tanto longitudinal como transversal en el dintel, en la solera, en los hastiales, y también nos aparece la armadura de cortante. Tenemos también a este lado el despiece completo de la estructura con las barras de la solera, los hastiales, tenemos aquí también incluso los cercos de cortante y las barras en el dintel. Podemos visualizar también el armado de una de las aletas, donde se presenta la armadura en tras 2 e intra 2, tanto vertical como horizontal. Por último, podemos generar la memoria de cálculo pulsando este botón que nos permite configurar la obtención automática de la memoria de cálculo. Validamos el diálogo. Ya tenemos generada la memoria de cálculo, en la que se ve tanto la descripción de la información introducida, la geometría, las acciones, los materiales, la seguridad, como los resultados que van quedando reflejados en estas figuras. Y con esta última orden de obtención de la memoria de cálculo damos por finalizado este tutorial en el que hemos visto cómo introducir una estructura en el módulo cajones y obtener directamente los resultados. En otros tutoriales se mostrarán distintas opciones de cálculo que ofrece el programa, tanto en lo relativo a la geometría como a las acciones, como a la configuración del procedimiento para resolver el cálculo de esfuerzos. Muchas gracias.